Bueno, el tema que nos traes es sumamente interesante y guarda relación con esto que vivimos este año de, bueno, tuvimos que cambiar nuestros métodos de pago, nuestros métodos de compra, inclusive de comunicación, porque la cercanía era complicada. Claro, sí, hay un informe muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Ciberseguridad y lo liga con la economía. Hay cosas importantes en este informe, es el segundo que se hace, el primero se hizo en el 2016. En primer lugar, las pérdidas económicas durante esta pandemia por ataques a la ciberseguridad fueron de 6.000 millones de dólares. En 3 meses, que más o menos es el tiempo que mide el estudio, es bastante dinero, 6.000 millones de dólares. Y algo interesante es que la pandemia aceleró una transformación digital planificada para 3 años, es decir, de aquí al 2023 a 3 meses, en cuanto a la incorporación de juntas de manera electrónica, educación a distancia, transferencias de pagos, negocios, dinamismo del comercio electrónico básico, digamos el que se hace con supermercados, con farmacias, todo ese tipo de cosas. Entonces es interesante ver que hubo que hacer ajustes de manera rápida, lo que se le conoce como diplomacia cibernética se activó mucho para que los países establecieran redes que impidieran golpes, y creo que sí fue durante la pandemia de un secuestro que hubo de datos importantes en Europa y ese tipo de cosas. O sea, era de esperarse también, Miguel, que justamente con el mayor uso de ese tipo de herramientas, también esos ciberataques, los ciberataques aumenten. Sí, el campo de acción para los hackers se expandió bastante porque la mayoría de las personas estaban conectadas y muchos como usuarios no tenemos las precauciones de proteger nuestras contraseñas, nuestros dispositivos, y mucha gente se tuvo que conectar de manera pública en lugares o computadoras compartidas, y eso amplió mucho el campo para que se realizaran los ciberataques y se secuestraran números, se secuestraran datos, cuentas para acceder a bancos y todo este tipo de cosas. Y bueno, por ejemplo, simplemente en Paraguay habemos menos personas que líneas de celulares. De acuerdo a este estudio, tomando unos datos del Banco Mundial, somos en Paraguay alrededor de 6.900.000 habitantes. Gente más, gente menos. Y las líneas telefónicas en celulares traspasan o sobrepasan los 7 millones de usuarios. Entonces eso quiere decir que hay bastante campo para conectarse en línea, pero también para ser víctima de algún delito cibernético, ¿no? Por eso nunca le hagan caso a un mensaje que le digan: soy su ejecutivo de banco, deme su número de cuenta porque detectamos una irregularidad. Para todo ese tipo de operaciones llamen directamente a su ejecutivo de cuenta, ni por correo ni nada. Es increíble, uno no puede a veces creer cómo la gente es engañada con el mismo speech, de la misma manera. Y mira, acá hago un paréntesis y pongo como ejemplo algo que no tiene que ver con el ciberataque en sí, pero con estas extorsiones por teléfono de gente que te llama llorando: hola tía, soy fulano de tal, necesito que me envíes dinero. Con ese tipo de llamadas, gente hasta hoy sigue cayendo. Y en lo que tiene que ver con la ciberseguridad es más complicado todavía, porque nosotros, los que no entendemos de eso, no sabemos muy bien hasta dónde podemos dar permisos, porque hoy día los aparatos celulares te dicen permitir que te salga una ventana, permitir, es decir, entonces yo no sé si no doy ese permiso, si puedo continuar con mi aplicación normal o no. Entonces no sabemos hasta qué punto los usuarios, de pronto también nosotros tenemos que hacer una culpa de que no estamos formados como deberíamos. Y además es una población mayoritariamente joven que constantemente están utilizando las herramientas tecnológicas. Ahora, en ese punto lo que se puede hacer por lo regular, puede uno googlear en primer lugar la seguridad de la aplicación que uno quiera bajar, y hay sitios especializados que nos dicen qué tanta seguridad tiene, o tutoriales de cómo bajar aplicaciones de manera segura en YouTube, y ahí ya podemos protegernos más. Un poco más, porque realmente si gobiernos y grandes corporaciones no son inmunes a estos ataques, nosotros como usuarios pequeños también estamos expuestos. Pero es interesante porque mira, la cultura cibernética y la sociedad en el 2016 en Paraguay, de acuerdo a este estudio del BIT, no existía. Y al 2020, en un rango de 5
cinco escalas, estamos en el número 2. Eso quiere decir que la gente ha ido adquiriendo esa cultura. Y además, el gobierno no tenía la cibercultura en el 2016, tampoco el sector privado, ni los usuarios comunes. Eso quiere decir que se ha ido creciendo y se ha ido expandiendo la cultura del Internet para realizar diferentes actividades. También tenemos en este estudio que, por ejemplo, en el 2016 no había un grado de confianza tanto para las redes o como el uso de Internet para realizar nuestras diferentes actividades, y ahora ya aumentó la confianza también. Y la comprensión de la protección de la información en línea, en el 2016 la gente ni siquiera se preocupaba por eso. Como que nadie pensaba que le podían robar la información, y ahora también hay un avance. Esto es importante porque yo voy a poner el ejemplo de una vecina que le hackearon su WhatsApp. Y ella me decía, ¿y qué hago? No, pues tiene que denunciar. Le dije, tiene que denunciar y llamar primero al 911, decir, yo tengo tal número de celular, me hackearon mi WhatsApp. Es que hoy ya tenemos, después de mucho tiempo, la unidad de delitos informáticos. Exacto. Que antes no contábamos. Ahora sí, la gente se puede ir y denunciar este tipo de casos. Claro, y no hace mucho, o sea, 4 años antes no existía. Pero ese tipo de casos son extorsiones, o sea, muchos son delitos extorsivos, y hay mucha gente que realmente tiene información muy sensible en su WhatsApp de su propio trabajo que sí le afectan, ¿no? Y caer en ese tipo de extorsiones es un quebranto económico para ella. Pero sí vemos también que había un poco marco para la formación de profesionales en temas de ciberseguridad en el 2016. Ahora, en el 2020, el Paraguay de 5 renglones ha avanzado 2. Esto quiere decir que ya se tomó conciencia por parte de las autoridades que tienen que formar, como tú decías, tanto en lo policial como en lo comercial y también en lo educativo, y todo esto ya se tiene que dar ese marco de formación, porque a partir de esta pandemia las cosas ya no van a ser iguales. O sea, totalmente. Ya no nos vamos en febrero que los chicos vuelvan a clases, ya no va a ser ese regreso masivo a clases. Tenemos que entender, como lo hablábamos en un programa anterior, que ya nuestra realidad cambió y que nuestra casa es centro de habitación, de trabajo y de educación. Y algo interesante es que hay nichos de oportunidad en este momento, porque por ejemplo en el 2016 no había empresas del sector privado que proveyeran Internet con una certificación ISO 9000 en el rubro. Para el que no sepa, una certificación ISO es una certificación internacional que estandariza ciertos procesos, en este caso el de la seguridad. Y creo que este es un nicho de oportunidad para un mercado que está en pleno crecimiento. La protección de datos, el mismo servicio de Internet, mejorarlo, hacerlo más seguro para evitar que se hackeen los servidores de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y también se ha ido creando el marco legal para que esto pueda ser posible, para que se desarrolle la diplomacia cibernética, los convenios económicos a través de reuniones electrónicas, el fortalecimiento regional. En este estudio en el 2016 de la región, los países más débiles en cuanto a su seguridad cibernética eran Argentina y Paraguay. Y es curioso que Argentina, porque ellos te bombardean con publicidad sobre Internet, etcétera, etcétera, y en ese sentido era uno de los menos seguros. Con los antecedentes que acabo de dar del hecho de no tener esa cultura, es comprensible que Paraguay no fuera tan seguro, no por negligencia, sino por ignorancia, pero dado el desarrollo de nuestros vecinos, creo que ahí sí les falló. ¿Y qué pasa si yo no tengo redes seguras? Pierdo oportunidades económicas en transacciones, en reuniones, en inversiones incluso, porque hoy en día muchas personas ven cómo están los servicios informáticos, tanto para la transferencia de datos, el soporte en Internet, la velocidad para invertir. No podemos negar que ya el Internet es parte de la economía de los países, y si tenemos redes débiles, si tenemos redes que no son seguras, si tenemos un sistema de justicia penal que no contempla delitos cibernéticos, eso aleja al inversionista. Y hoy en día necesitamos tener todo eso muy bien balanceado. ¿Para qué? Para contar con un nicho de oportunidad. Por ejemplo, dentro de los países de Latinoamérica, uno de los que más éxito tiene en captar el procesamiento de datos es Chile. En Chile hay
así como hay un eje corporativo de diferentes oficinas en muchas ciudades, hay un eje corporativo de manejo de datos. Y empresas de Europa, de Asia, manejan y procesan sus datos de tarjetas de crédito, de transacciones electrónicas de grandes corporativos, hasta la nómina de muchos trabajadores de otros países se procesa ahí. Y es algo que es un nicho bastante interesante porque también la inversión en infraestructura es contar con un edificio en condiciones, buenos servidores, buenas conexiones y evidentemente personal capacitado. Yo creo que para pelear atendiendo cómo está la situación económica en Argentina, que es inestable, que en Brasil pues no sabemos con el gobierno de Bolsonaro, yo creo que es para Paraguay una muy buena oportunidad de formar profesionales en el manejo de datos, de que los estudiantes de Derecho se especialicen. Yo creo que también es una vía de salida para carreras saturadas, como es el Derecho en este sentido, que haya una especialización en lo que a delitos cibernéticos y legislación cibernética se refiere, y también capacitación, obvio, para las autoridades, las policías que se dedican a investigar esto. Y también para crear y mejorar software. Por ejemplo, en el 2016 la calidad del software o la producción de software aquí era prácticamente nula. Ahora el 2020 también se avanzaron 2 renglones. Entonces, hay que aprovechar este empujón para el desarrollo también de nuevas carreras para los chicos que van a ingresar o van a egresar de una carrera universitaria, ¿no? Aquí nosotros hicimos un repaso desde el punto de vista del usuario, de las familias, de las empresas, de los estudiantes, de los inversores. Quería nomás mencionar y concatenar un poco con el reporte de IMAEP, que justamente hablaba de cómo algunos sectores no se vieron afectados en su venta, al contrario, repuntaron, como el sector de las telefonías. ¿Y eso por qué se dio? Y porque evidentemente la gente en sus casas no tenía en general, no todos tienen una computadora en su casa, mucha gente tuvo que comprar, o si tiene una computadora, pero como ahora los niños tenían que dar sus clases virtuales, se necesitaba más de un aparato. Claro. Más. Entonces compraban más teléfonos, uno en la computadora, otro en un teléfono y otro en otro teléfono para sus clases. Y también esto tiene mucho que ver con la educación de los papás con los chicos, porque darle ese aparato de celular a un niño es tirarle a un mundo para nosotros muchísimas veces desconocido, pero que también es peligroso en cuanto a obtención y captura de datos que son sensibles. Claro, porque por ejemplo, cuando yo daba clases en la universidad y les decía a los muchachos, investiguen este tema, googleenlo, todo, es tal la información, tal el torrente de información que muchas veces no saben discriminar cuál es la que sí es buena, cuál es la que no es buena, cuál va a ser útil o cuál nada más son datos tirados. Pero muchas veces lo falso de repetirse tanto aparece primero en el buscador. Entonces no existe esa capacitación y también esas charlas de seguridad para decirle a un niño cómo no caer en una trampa informática que lo puede llevar a ser víctima de un delito, como hace poco la persona esta que daba diamantes de un juego a cambio de fotos, un pornógrafo infantil. Bueno, eso también puede ser, si el chico tiene acceso a las contraseñas por usar el teléfono del papá y este tipo de cosas, hay que vigilar mucho eso, porque se han dado casos de nenes que empiezan a comprar por internet porque ellos ven el carrito, se les hace simpático. Entonces yo creo que también, tanto papás como responsables de los niños que en cuanto a la materia educativa, tienen que hablar con ellos y sentarse y decirles cuáles son los límites que ellos tienen como usuarios para no perjudicar a la economía familiar y su propia seguridad. Totalmente. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu visita aquí este viernes. Un placer, como siempre.